En el primer capítulo de la serie Yellowstone, nos topamos con que Walker, hijo de John Dutton, se ha casado con una hermosa india, Kelsey Asbill, y vive con ella en la reservación. Rudy Ramos, quien hace el papel del abuelo de su mujer, previniendo que se avecina un problema, recomienda a Walker irse a casa con su padre. Hasta que encuentren una cura para la naturaleza humana, le dice, será mejor que te quedes con los tuyos. Yo soy Sergio Avilés y este martes, como todos los martes, les cuento. La naturaleza humana cuya cura ansía el personaje queda perfectamente personificada en el actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos, supremacista, descortés y grosero. Piensa que solo los suyos merecen estar en aquel país sin importar cuándo llegaron o cómo lo adquirieron. Parafraseando a Vasconcelos, el salvajismo termina donde comienzan las Big Macs. José Vasconcelos insistía que una civilización comienza a decaer cuando se encierra en sí misma, negándose a contactar con el exterior. Por ejemplo, imponiendo aranceles y peleándose con el resto del mundo, menos con Rusia. Para Vasconcelos, los nuestros eran la raza suprema, a la que llamaba raza cósmica, raza de bronce, compuesta por la mezcla intercontinental de los pueblos que vinieron a poblar y vivían ya en Latinoamérica. Para él, la cultura es un proceso cíclico regido por la ley de los estados sociales, comenzando con la pura supervivencia, tiempos de revolución y de guerra. Luego, pasamos a la racionalidad, donde aparecen la política y el derecho y los ciudadanos se ciñen a sus leyes. Es a donde hasta hace unos años parecíamos estar llegando, aprendiendo a vivir con instituciones sólidas y en democracia. Por último, aparece la voluntad, estado en el que se progresa mediante el sentido común y el amor. Vemos casos incipientes en algunas culturas asiáticas o europeas y hasta en la gringa de los años 50, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Siendo cíclica, parece que en estos tiempos hemos regresado al primer estadio. Olvidamos lo que decía Justo Sierra, ministro de Educación con don Porfirio. La educación genera mejores condiciones de justicia. Educar evita la necesidad de castigar, es decir, atención a las causas. Vasconcelos quería distanciarse de los Estados Unidos porque, aunque coincidía en mucho con el pensamiento de su maestro, Justo Sierra, don Porfirio y su gabinete de científicos habían hecho su política acercarse lo más posible a Europa o ya de perdiz a Estados Unidos y a todo lo gringo, menospreciando nuestra propia cultura y tradiciones. Podríamos decir que la principal diferencia entre Sierra y Vasconcelos es que el primero pensaba que para el progreso de la humanidad bastaba el conocimiento, mientras que para el otro se requerían además la espiritualidad y el arte. El colegio que abrieron mis abuelos los maestros Apolonio y Anita se llamó Justo Sierra. Su hija Ana María, también maestra, fue admiradora de Vasconcelos. El mismo brinco generacional se vio entre Vasconcelos y Justo Sierra. Vasconcelos sentía la necesidad de alejarse del positivismo a ultranza, del determinismo racial propuesto por el aristocrático grupo de científicos. Vasconcelos se unió a la revolución maderista y se le atribuye a él el lema de sufragio efectivo, no reelección. Aunque la idea viene paradójicamente de cuando Porfirio Díaz peleaba contra el último intento de reelección de Benito Juárez en 1871. Una causa que ganó solo porque Juárez murió al año siguiente. Luego, el mismo Porfirio Díaz se perpetuaría en el poder por más de 30 años, algo que Justo Sierra explicaba con sencillez apabullante. Para justificar la omnímoda autoridad del jefe actual de la República, habrá que aplicarle, como metro, la diferencia entre lo que se ha exigido de ella y lo que se ha obtenido.
En aquel caso parecería funcionar, pero ¿se explica ahora? Vasconcelos fue secretario de Educación de 1820 a 1824 con el presidente Álvaro Obregón. Pudo aplicar sus preceptos y fue un periodo en que México tuvo los más grandes avances en materia de educación y cultura. Vasconcelos se hizo muy amigo del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, reconocido como fundador de la Alianza Popular Revolucionaria de América, APRA, que se convirtió casi en una religión con un himno propio que usaba la música de la Marsellesa. Reafirmemos la fe en el aprismo, que es deber sin descanso luchar. La amenaza del imperialismo a los pueblos quiere conquistar. Haya de la Torre sostenía que el capitalismo no sería eterno, que era un sistema en evolución y que eventualmente acabaría consigo mismo por sus contradicciones inherentes. Quienes creímos que había vencido contra el comunismo cuando se derrumbó la URSS, ahora vemos que aquella era solo un adelanto al resultado que ahora precipita la voracidad actual del presidente de Estados Unidos. Quien quiere ser grande de nuevo, caiga quien caiga, aunque quien caiga sea él y su país. Solo nos resta esperar a que algún día vuelvan a imperar la prudencia y la razón, tanto allá como aquí.